Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la hiena. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza, tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. El Señor nos invita a no tener miedo de los hombres, a no tener miedo porque podamos perder esta vida, a que nos maten el cuerpo. El único miedo es perder el alma, es morir para la eternidad, para siempre. Tremendo, ¿no? Caer en el infierno, seguir. ¿Y esto cómo es? Es cuando se sigue al tentador, cuando se lo escucha, cuando se dialoga con él, cuando se niega a Dios. Si estamos con nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Padre nos preservará del mal. Más aún, nos preservará en el mal. El mal no nos dañará en lo profundo porque Jesucristo estará ahí con nosotros protegiéndonos. Por nuestra parte, nosotros lo reconocemos como nuestro Salvador y Señor. Nos acogemos a su obra de salvación, esa obra que culminó en la cruz, esa obra que Él hizo que perdurara en cada Eucaristía, que de acuerdo a su mandato, haced esto en memoria mía, se perpetuase con la celebración. ¿Por qué lo decidió así? Se perpetuase sacramentalmente, pero realmente, hasta el fin de los tiempos. Jesús siempre permanece con nosotros. Esta verdad nos invita a nosotros a estar siempre con Él. Es decir, a la adoración perpetua. Adorar sin interrupción es reconocer la presencia permanente de la gloria de Dios, oculta a los sentidos, pero no a la fe. Hoy el mal todo lo abarca. Las garras del enemigo atenazan nuestras vidas. Lo vemos, estamos amenazados. Y nos vemos impotentes porque, claro, ellos disponen de todo. Ellos están en todas partes, tienen el poder aquí sobre la tierra. Además, estamos anegados en la cultura de la muerte. Y ese mal omnipotente debe oponérsele la adoración a Dios, en la cual nos unimos al Dios omnipotente, que es mucho más que ese mal, por supuesto. Y esta adoración nos da coraje, nos recuerda que todo está en las manos de Dios y que para Él valemos y nos sabemos protegidos. Al mal lo vencemos por la adoración, en la que reforzamos nuestra fe, alimentamos nuestra esperanza y sanamos nuestras heridas. Mejor dicho, Él las sana. No temáis a los que matan el cuerpo, temed perder vuestra alma. Es de temer no darse cuenta del pecado que se comete, que se ha cometido y que se comete, del engaño, o sea,
de ser engañados por el enemigo, o el autoengaño que lleva a la autoindulgencia. ¿Cuántas veces nos puede pasar eso y a cuánto les pasa? Están creídos que ellos no tienen culpa. Aunque digan que sí, tengo culpa, pero no es una contrición, no han llegado a la contrición. Tenemos que llegar a la contrición perfecta. Darnos cuenta de nuestra responsabilidad y no de, las circunstancias, el enemigo, me maldijeron, esto, el otro. Ahí está el gran problema. Es de temer eso. De temer porque se empieza a caer en las garras realmente del enemigo. Es de temer, tener miedo de vivir una vida para sí mismo, narcisista, egoísta y destructiva. Para uno y para los demás, claro. Y no son maldiciones. A veces dicen, pero es una maldición. Sí, las maldiciones claro que existen, claro. Pero cuidado, que nada de eso oculte la propia responsabilidad. Está el peligro, ¿no? Ese peligro de replegarse sobre sí mismo. El peligro del hastío de la vida, de la angustia, la muerte. De todo eso nos rescata la adoración. Cuando contemplamos al Salvador. Cuando adorándolo nos exponemos ante aquel que es la luz. Y claro, cuando estamos ante la luz vemos nuestras miserias y las reconocemos y nos aferramos a su misericordia. Y el Jesucristo, que murió por nosotros y ahora glorioso permanece oculto en la hostia, en la santa hostia, en la sagrada forma, nos bendecirá con gran misericordia. De los tantos males hay uno que a muchos aqueja, el miedo a la soledad. Pues sí, uno de los grandes males de nuestra sociedad occidental es la soledad. Y junto a ese mal hay otro peor, mucho peor, que es ignorar a Dios, vivir como si Dios no existiese. Por eso, si uno combina las dos cosas, la peor soledad imaginable que se pueda tener es cuando la persona no solo no tiene a nadie cercano, sino que no tiene a Dios. Ahí sí, es desesperante. Pero es tan fácil salir. Cuando se acude al encuentro con el Señor, porque Él es el que nos llama, venid a mí, la soledad se disuelve en su abrazo. Nadie está solo cuando encuentra a Jesús, presente, vivo en la Eucaristía. En la adoración es nuestro Señor quien viene al encuentro de la persona que se acerca para acompañarla en su camino y para enderezar ese camino cuando se desvía. Dice al final, a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Es decir, quien me confiese, quien profese su fe en mí, como unigénito Hijo de Dios, como Salvador de los hombres, quien siga mis enseñanzas, observe mi ley y no se avergüence, no esconda su fe en mí, su Señor, estaré con él ante el Padre, no lo negaré. Pero si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo se lo niega a Cristo? De muchísimas maneras. Queriendo complacer al mundo y no a Dios, dejándolo de lado por temor a que lo tilden a uno de intolerante, de integrista, de fundamentalista, entonces uno calla, no defendiendo los principios y valores cristianos, admitiendo que se blasfeme, que se lo ponga en ridículo, no confesando que se es cristiano, ocultándolo. O sea, si le somos fieles y leales a Jesucristo, Él nos será propicio en ese acceso a la vida eterna. Los primeros cristianos fueron sometidos a la prueba de la fidelidad al Señor, a costa de su vida mortal. Vencieron con su martirio, conquistando la vida eterna, porque no temieron a quienes podían matar el cuerpo, pero no el alma. Ellos se negaron a desconocer a su Señor, pero no fueron solo los primeros cristianos. Más bien tengo que decir todos los verdaderos cristianos de todos los tiempos. ¿Cuántos no mueren aún hoy
por no renegar de Cristo. Recuerdo, y creo que todos lo recordarán, hace unos años, aquellos cristianos egipcios, coptos, que fueron degollados por los fanáticos asesinos del ISIS, o como se llame, porque tantos nombres tiene esta gente. Ellos eran los que murieron trabajadores de la industria del petróleo y estaban en Libia en ese momento. Y esto fue hace poco, y además después también sigue habiendo en Sudán, en tantos lugares. Plinio, el gobernador de Bitinia, le escribe a Trajano, el emperador romano, de origen español, ¿no? Hispano, sobre cómo trataba a los cristianos de su provincia. Plinio le cuenta, ¿no? Dice, unos confidentes anónimos le habían informado de que ciertas personas eran cristianas. Y Plinio cuenta cómo dio a estos hombres la oportunidad de invocar a los dioses de Roma, de ofrecer vino e incienso a la imagen del emperador. Y cómo exigió que, como prueba final, maldijeran el nombre de Cristo. Y luego añade, ninguno de esos actos, se dice, los que son realmente cristianos pueden ser obligados a hacer. E incluso el gobernador romano confiesa su impotencia para alterar la lealtad de los que son verdaderamente cristianos. Algunos políticos han negado a Cristo cuando se declararon cristianos, algunos, muchos, pero aseguraron que eso no interferiría en la política que llevarían a cabo. Y así no se opusieron abiertamente, como debían haberlo hecho, a leyes inicuas, como la del aborto, y no ejercieron su veto cuando podrían haberlo hecho. Y sin necesidad de ir a los políticos, cualquiera puede asegurar a otros que no se preocupen porque pertenezca a la Iglesia, ya que no se tiene intención de ser diferente. Es todo aquel que se aviene a participar de lo mundano. Se lo niega a nuestro Señor cuando se dice a quienes viven según el mundo que no se sientan interpelados de los principios que podamos tener. Tranquilo, acá vale más nuestra amistad que la fe y que la verdad. Para muchos hombres supuestamente de iglesia es fácil entrar en compromisos con el mundo. Recordemos que eso es lo que denunciaba la Santísima Virgen en Akita para este tiempo. Y también se lo niega con el silencio. Es muy probable que sean más los que niegan a Cristo con su silencio que aquellos que lo niegan de palabra. Hay silencios y silencios. Silencios cómplices, silencios acusadores, silencios cobardes, silencios tediosos, silencios incómodos. Los hay que aturden porque ponen en evidencia las injusticias que se callan, las maldades, las perversiones, las herejías. La Iglesia, es decir, la Escritura lo llama, ¿no? La Iglesia, perros mudos, ¿no? Ese silencio de los perros mudos, de quienes en la Iglesia deben hablar, deben denunciar y callan, por miedo a quien sea o a lo que sea. Ese miedo es responsable de la caída de muchas almas. También está el silencio de la indiferencia ante el mal. Es indiferencia o claudicación ante exhibiciones perversas, y es criminal cuando se deja que los niños sean los objetos de la perversión. Eso sí que es negar a Cristo. Por último, se lo niega al Señor con la vida cuando no se es coherente con la fe que se dice profesar. Y ejemplos abundan. El que se niega a perdonar y guarda rencor y resentimiento. El que vive en discordia con los otros y odia. El que carece de caridad para con los demás. El que reniega de su cruz. El que maldice. Pero también hay un silencio pleno de la presencia de Dios. Es el silencio en el que se lo adora. La adoración silenciosa resalta la majestad de la divina presencia y posibilita el clima de meditación. El silencio de quien adora es elocuente,
porque con su presencia de adorador y sus gestos de adoración habla al mundo para decirle: Dios está aquí, venid a adorarlo. Señor, que siempre y en toda circunstancia confesemos tu nombre, que no cedamos ante el miedo ni silenciemos la verdad, que nunca reneguemos de ti, de tu madre, de tu iglesia. Danos el valor que nos falta y el amor del que carecemos. Infunde en nosotros una fe profunda para que en total abandono confiemos en tus palabras y recibamos tu paz. Haz de nosotros esos adoradores que busca el Padre, en espíritu y en verdad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.